sobre todas las promesas que Dios ha otorgado a aquellos que le aman y que le buscan. Es la promesa de revestirnos, de llenarnos, de sellarnos con el Espíritu de Dios. Hay muchos venezolanos, estaba viendo a Emilio, y digo, hay muchos venezolanos, hay muchos cristianos, para que vea que te tengo aquí, mira, en mis oraciones, y me contenté cuando te vi hoy, pues estaba pensando esta semana en ti. Mis hermanos, hay muchos cristianos que no entienden todavía cuál es el procedimiento, cuál es lo que Dios estableció para llevarnos a los cielos. Y creemos o pensamos que lo hacemos, pero de alguna forma no tenemos esa unión con el Espíritu de Dios. Hay un switch que tenemos que pasar en esa unión y entender bien en la forma en la que yo voy a ser tomado para llegar a los cielos. Ahora, la promesa más grande que Dios nos ha dado, la más grande de todas, es decirnos que nos iba a llenar con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es el Espíritu de Dios? Esta es la gran promesa. No hay una promesa más grande que esta. No existe en la Biblia ninguna otra promesa más grande que tú y yo seamos sellados con el Espíritu de Dios. No que el pastor tiene un espíritu diferente al que tú puedes recibir. No que Moisés tenía un espíritu diferente, o Isaías, o Jesús, incluso, tuviese un espíritu diferente al que Dios te ha dado. No, Dios te iba a llenar con el mismo espíritu que tuvo Jesús. ¿Habráse visto algo tan grande como esto? No solamente eso, sino que cuando leemos la palabra de Dios vemos que toda la tierra fue formada y hecha por el Espíritu de Dios. Que los profetas tenían el Espíritu de Dios. Mi hermano, despertemos a esta inmensa y gran bendición, la más grande que está estampada en la Biblia, en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios sella tu corazón, te muestra, te enseña, te capacita. Pero algunos cristianos ven el Espíritu de Dios como un poder, y no es un poder, es la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús hablaba a Dios, hablaba a través del Espíritu de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Cuando yo le hablo a Dios, le hablo a través del Espíritu de Dios que le comunica a Dios y al sentimiento y al pensar y al sentir de Dios. Cuando me despierto cada mañana, le digo al Espíritu de Dios, buenos días, Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios el que Dios ha puesto dentro de ti. Pero muchas veces pasamos por encima del Espíritu de Dios, siendo el Espíritu de Dios la tercera persona de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no es a través del Espíritu de Dios, no hay conversación con Dios. No hay comunicación con Dios. Así que obviamos la presencia del Espíritu de Dios. Saltamos la presencia y vamos y hablamos con Dios, pero no tenemos una relación con el Espíritu de Dios. Te voy a mostrar algunos puntos importantes en los cuales el Espíritu de Dios está presente y nos muestra el propósito del Espíritu de Dios. Y que si el Espíritu de Dios no está en ti, no eres de Dios. Porque es necesario que el Espíritu, que la presencia de Dios esté en ti. Porque cuando Dios vino
Como hombre, el Espíritu de Dios fue quien engendró a Jesús. Fue quien lo capacitó. Fue quien lo llevó al desierto. Así que si Jesús necesitaba tener una relación con el Espíritu de Dios, cuanto más nosotros debemos entender bien la necesidad que tenemos de tener una relación con el Espíritu de Dios. Ahora, el no entender esto y obviar al Espíritu de Dios es obviar el sacrificio de Jesús en la cruz, porque para que tú tuvieses el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, Jesús tenía que morir en una cruz. Así que el propósito de Dios en el plan divino de Dios era necesario que Jesús fuese al madero, virtiera su sangre, perdonara nuestros pecados para entonces poder ser llenos y sellados con el Espíritu de Dios. Es quien enseña, es quien capacita, es quien nos muestra el plan de Dios, nos recuerda lo que Jesús enseñó, redarguye, nos muestra nuestro pecado, nos enseña nuestro mal. Y esta semana meditaba con el Señor en esto. Y yo he hablado, de por sí esta iglesia está basada en el poder del Espíritu de Dios. Y no es el pastor el que gobierna. Porque en una iglesia donde sea el pastor el que gobierne la iglesia, no sirve para nada, porque es hombres hablándole a hombres y recibiendo de hombres. Porque si no le doy la gloria a Dios y la presencia del Espíritu de Dios no estuviese aquí, entonces estaríamos haciendo como hacen toda la iglesia, siguiendo a hombres con formas de hombres, buscando, los hombres buscando puestos como en compañías. Y esto no se trata de eso. No se trata que algún día usted anhele ser pastor, sino que usted algún día desee servir a Dios, así sea limpiando, pintando, arreglando, abriendo la puerta, bendiciendo a tus hermanos. Porque el día que en el corazón de un hombre haya la necesidad de mostrarse por un puesto, o que esto algún día sea una organización, ya para nada es. Es el Espíritu de Dios el que gobierna en este lugar. Es el Espíritu de Dios el que te debe hablar. Es el Espíritu de Dios el que ustedes deben tener. Y por obligación deben venir aquí lleno. Oiga bien, como obligación usted debe ser lleno y debe venir lleno y preocupado de que cada día el Espíritu de Dios llene más y más y más tu corazón. No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Si el Espíritu Santo no está en ti, pues no eres de Dios. Vamos a irlo leyendo. Pero no hay, óyeme bien, pueblo, no hay una mayor bendición que esta. Ser lleno de la presencia de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios. Si descuidas esto, lo descuidaste todo. No tienes nada. Si descuidas la presencia de Dios, el Espíritu de Dios dentro de ti, ya nada tienes. Y el sacrificio en la cruz de Jesús dejó de ser en tu vida. Voy a leerte, hermano.
que en Juan Juan 16, Juan 16, 15. Juan 16, momento, 16, del 4 al 15. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién nos va a hacer saber estas cosas? ¿Quién? Ok, y si quito el Espíritu Santo y Jesús se fue, entonces ¿quién me comunicaría estas cosas? ¿Quién me hablaría? ¿Quién me las dijera? ¿Cómo me comunicaría entonces yo con Dios? Si no tuviese yo el Espíritu de Dios, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el propósito de Jesús era venir a la tierra, sacrificarse en una cruz, para que tú y yo tuviésemos el Espíritu Santo. Y si no tuviésemos el Espíritu Santo o descuidáramos el Espíritu Santo, entonces para nada murió nuestro Señor. Porque Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya para enviarles al Consolador. Y cuando yo me vaya, la carne, Padre, el Hijo, va, queda el Espíritu. Oye bien, mi hermano, que es Jesús y es Dios en espíritu. Pero como que obviamos y quitamos al Espíritu Santo porque no le vemos. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que guía a la iglesia, es el que guía tu vida, es el que te habla de parte de Dios, porque dice que Jesús, las palabras de Jesús van a estar en el Espíritu y todo lo que es de Él y viene de Él, Él te lo va a decir. Y si no tienes el Espíritu de Dios, entonces ¿quién te va a decir las cosas de Dios? ¿Quién? Entonces hay muchos cristianos que lamentablemente descuida la presencia del Espíritu sin entender que descuida a Jesús y descuida a Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que hace en tu alma que entienda las cosas que vienen de Dios.
Y tienes que entenderlo, el momento que descuidas el Espíritu, tú estás descuidándolo todo. Porque el Espíritu es el que te habla de las cosas que suceden, de los planes de Dios. Te los hace entender, comprender. Y meditaba con el Señor y el Señor martillaba en mi corazón. Yo he hablado mucho de esto. Mucho lo he hablado. Pero tiene que ser que todavía de alguna forma estamos descuidando la presencia de Dios. Que es el Espíritu de Dios, que es el que está aquí con nosotros y puede estar en tu corazón. Esa es la promesa. Te voy a leer esto, mire. Mire lo que Jesús dijo. En Juan. En Juan 14. Un pasito para atrás. Juan 14, 15. Atienda y abra los oídos y su corazón. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Si me amáis, si tú amas a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre, oye bien, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Pero esta promesa, esta bendición está sujeta ¿a qué? Dígame, ¿está sujeta a qué? Si me amares y guardaras mis mandamientos, si tú haces esto, ¿qué va a hacer Jesús? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y oiga bien lo que dice el 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto!, ¿no? Porque Dios no mandó el Espíritu al mundo. Es para ti, es para mí. Es para aquellos que disponen su corazón a oír y hacer la obediencia que nos pide el Señor. Entonces, Dios te reviste con el Espíritu de Dios. Me es necesario, entonces, entienda esto, cuando Jesús se marchó a preparar mesa, dice, a preparar un lugar para nosotros en los cielos, deja al Espíritu Santo, que es el mismo, pero en espíritu, que es Dios mismo el Creador, pero en espíritu. Pero lo que el Señor me mostró es que algunas veces hacemos así como que el Espíritu está aquí y decimos, disculpe, para hablar por favor con el Espíritu, con Dios o con Jesús, ¿dónde estarán? Y el Espíritu dirá, o como cuando alguien llegue y estás a lo mejor pintando, lavando o haciendo y estás todo descuidado y entra alguien en el negocio y dice, por favor, para hablar con el dueño. Por favor, para hablar con el dueño de la casa y tú estás hecho pedazo. Sí, por favor, para hablar con el dueño, soy yo. No, mire, por favor, me puede llamar por favor al dueño. Algunas veces no nos damos cuenta, pero estamos haciendo esto con el Espíritu de Dios. Teniendo al Espíritu de Dios dentro de tu corazón. Sellándote Dios con el Espíritu de Dios, el mismo, no cambia. Es el mismo Espíritu que hizo el universo, el mundo. Es el mismo Espíritu que engendró a Jesús. Es el mismo Espíritu que estaba en los profetas. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Pablo, a los profetas, a los apóstoles. No hay otro, no hay uno diferente. Dios no dice, te voy a dar el Espíritu 1 y después te voy a dar el Espíritu 2 y cuando te voy a dar el Espíritu 10. No, mi hermano. Ni el pastor tiene diferente espíritu que el que te ha dado a ti. Está en ti. Pero ahora tu responsabilidad es cuidarlo. Ahora, mire qué importante es lo que dice Jesús. Y amarra esta bendición y esta promesa a que hagas lo que Él dice.
que seas obediente a Él. Ahora, te pregunto, mi hermano, ¿cómo yo voy a ser obediente cuando yo no sé los mandamientos? Por eso Dios hizo la iglesia, para que no solamente oigamos lo que Dios quiere, sino que practiquemos el amor entre nosotros, la unidad entre nosotros y todo lo que Dios pone dentro de nosotros, entre nosotros. Y aquí hay algo muy importante, porque dice que Dios no mandó, los del mundo no pueden recibirlo, porque no le ven ni le conocen. Pero Jesús, estas son las palabras de Jesús, ¿ok? Esto lo está diciendo Jesús. Dice, pero vosotros le conocéis. Lo voy a leer completo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Usted, mi hermano, es bienaventurado. Yo soy bienaventurado. Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado de su presencia. Sí, yo muchas veces le he dicho al Señor, gracias a Dios que yo no soy Dios, porque yo no hubiese tenido misericordia conmigo mismo. Porque usted se imagina Dios mismo entrar en tu propio corazón, que algunas veces somos egoístas, no somos muy buenos, no somos de unidad, muchas veces somos prepotentes o somos orgullosos o nos creemos más que los demás. ¿Usted se imagina eso? Algo tan puro, algo como Dios entrando en tu corazón. Por eso se va acrecentando. Dios pone una semilla. No hay diferente espíritu, pero sí hay diferente tamaño cuando lo pone dentro de ti. Dios pone una semilla y tú tienes que irlo haciendo crecer con tu obediencia. Fíjese que no hay diferente Espíritu Santo. Hay un mismo Espíritu para todos, pero la diferencia es lo que ha crecido dentro de ti, lo que tú has permitido, lo que tú has dejado que el Espíritu de Dios crezca en ti. Esta es la diferencia. No se puede descuidar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios costó el sacrificio de Jesús en la cruz. Y dejar o venir y no estar en cuidado del Espíritu de Dios es un desagravio para con Dios. Es un menosprecio a Dios. Yo me estoy explicando bien. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Le vendremos a él con qué? Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas, oiga bien, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, entonces, si esto es así, si lo que Dios dejó sobre la tierra es el Espíritu de Dios, ¿qué pasa cuando tú descuidas la presencia del Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti? ¿Qué tienes?
¿Sabes lo que queda? Pura religión. Vacío. No hay nada. No hay nada. Si descuidas el Espíritu de Dios, que fue lo que Dios dejó para representarlo a Jesús y a Dios, y no nutres el Espíritu de Dios, que no se lo dio al mundo, pero te lo dio a ti, para que tú lo guardes, para que tú multipliques, para que tú lo hagas crecer dentro de ti como una semilla, para que tú lo nutras en la lectura, en la oración, en la obediencia, sobre todo en la obediencia. Si descuidas esto, ¿qué tienes de Dios? Pregunto. Durante mis, no sé, ya perdí la cuenta. Conocí al Señor a los 17 años y ya tengo un montón. ¿Verdad? Bastante, ¿eh? Tengo más de vida con el Señor que sin el Señor. He conocido mucho. Aquí nadie puede decir, te vengo a hablar porque el Espíritu de Dios me dijo. No. Y hay muchos que equivocadamente me han dicho, el Espíritu del Señor me dijo. Wow. Cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, cuando lo llevó al desierto, Jesús sabía quién lo estaba llevando al desierto para ser tentado. Porque el Espíritu Santo, aún en las cosas que tú ves malas como hombre, también te lleva para probarte. Entonces tendemos muchas veces a ver, lo malo es de Satanás y lo bueno es de Dios. No, Dios también te prueba para ver lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber qué hay en tu corazón en cada circunstancia en tu vida. Ahora, este es el problema. ¿Reconoces la voz del Espíritu Santo? ¿Reconoces la voz de tu corazón? ¿Reconoces la voz del enemigo? Esta es la pregunta. Si yo llamo ahorita a Esteban, ¿quién conoce a Esteban? Y te digo, a ver, ¿reconoces la voz de Esteban? ¿Quién la puede reconocer? No la reconoce porque ninguno conoce a Esteban. Cuando andas con el Espíritu de Dios, cuando estás sumergido en la presencia de Dios, cuando lees la palabra, cuando eres obediente, cuando tienes cuidado de lo que Dios te dio a resguardar, cuando todas estas cosas están en tu corazón, que no estás buscando para ti, ni estás buscando lo tuyo, ni siquiera buscas lo que tú quieres, sino lo que Dios quiera, entonces estás oyendo la presencia de Dios. Esta es la diferencia. Aprende bien cuando es tu voz. Cuando es tu voz, vas a querer siempre mostrar el orgullo, la prepotencia, el egoísmo. Siempre que haya algo de egoísmo dentro de ti, no viene de Dios. Siempre que tú quieras en la iglesia un puesto o el puesto del pastor para decirle a Dios que tú le sirves, no viene de Dios. Pero cuando en humildad tú le dices al Señor, Señor, mira, yo quiero servirte en lo que tú quieras. Entonces te dicen, bueno, caballero, usted va a empezar a abrir la puerta y darle los buenos días a todo el que entra. Ah, no, eso no me gusta. Y tiene que venir a las 6 de la mañana. Ah, pero si a las 6 la gente empieza a llegar a las 10. Pero eso es lo que hay. ¿Lo quiero hacer o no? No, no. Y no hay puesto ahí de pastor, de predicador, de cantante. No, no, no hay de eso. De eso no hay ahora. Ah, no, entonces no. Cuando hay algo así me avisan. Tú no quieres servir a Dios. Tú quieres servirte a tu emoción, a lo que tú quieres hacer. No a lo que Dios, y Dios te prueba y te aprieta, y te aprieta, y te aprieta. ¿Qué quieres tú de Dios? ¿Y qué quieres hacer tú por Dios? Esto te lo muestra el Espíritu de Dios, porque
Jesús dijo que el Espíritu Santo te iba a enseñar, te iba a capacitar. Pero si tú no oyes o no oyes la diferencia entre el Espíritu de Dios, tu alma y el enemigo, ¿cómo tú diferencias si lo que te dijeron viene de Dios, viene del Espíritu o es tuyo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Caminando con el Espíritu de Dios, siendo obediente día con día, queriendo obedecerle a Dios. Entonces tú vas afinando tu oído. Por supuesto que yo conozco a Esteban y cuando agarro el teléfono me dice, ¡epa, pastor! ¿Cómo está Esteban? Señor me lo bendiga. ¿Qué ha pasado? Porque tengo trato con Él. Cuando tienes trato con el Espíritu Santo, tú sabes cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está enseñando, te está capacitando, te está diciendo, lo que hiciste está mal, rectifícalo. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto cosas en el corazón que tú sabes que vienen de Dios y no lo has hecho? Porque somos avaros, o porque no nos conviene, o porque no queremos hacerlo, o porque no nos gusta. Pero cada vez, oye bien, cada vez que dejes pasar esa oportunidad de obediencia al Espíritu Santo en lo que te dijo, estás perdiendo la comunicación con el Espíritu de Dios. Cada vez que el Espíritu te diga y te muestre y te diga, ve y pide perdón, no, voy a dejar que esto pase. Cada vez que el Señor ponga en tu corazón, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y no lo hagas, tú estás haciendo una brecha entre tú y el Espíritu de Dios por no ser obediente. A ver, ¿a cuántos saben que el Espíritu le ha hablado y no lo han hecho? ¿Cuántos de los que están aquí? Levante la mano. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y cuando Dios te habla o cuando Dios pone, oye bien, mi hermano, cuando lo que Dios te está mandando a hacer viene de adentro hacia afuera, no porque hay un predicador que te está diciendo, mi hermano, todo el que tenga anillo de oro, métalo en este bolsillo. Pues ese es el predicador. Ese es un falso, ese es un sinvergüenza. Y todavía le hacen caso. Eso es impresionante. ¿Verdad? Pero cuando esto viene de tu corazón, de dentro hacia afuera, no se mencionó, no se dijo, pero tienes una atadura con lo material y el Espíritu Santo te habla. ¡Ja! Eso no vino de afuera, eso vino de adentro. De adentro. ¿Quién te lo mencionó? ¿Quién te lo dijo? Mi hermano, tenemos que despertarnos y entender bien que la presencia del Espíritu Santo, oye bien como dice Jesús aquí, es Dios, es Jesús y es el Espíritu de Dios. Y cuando no oyes al Espíritu de Dios, tú no estás oyendo a Dios, tú no estás oyendo a Jesús, sino que estás obviando esto. Y esto es, usted no se imagina lo importante que es tener una buena, excelente relación con el Espíritu de Dios como la que tenía Jesús. Jesús, mire esto tan impresionante. Me lo puso el Espíritu, pero tengo que buscarlo, ¿ok? Mire esto. A ver, ¿dónde está? Lucas 4. Vamos a Lucas 4. Lucas 4:1.
Oiga bien, porque Jesús mismo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para completar la obra que iba a hacer. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, que el mismo Jesús era obediente al Espíritu de Dios porque le hizo caso. Y si Jesús le hacía caso al Espíritu de Dios, ¿cuánto más tú y yo no tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo, que guiaba a Jesús en la obra que Dios iba a hacer? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó ahí a ese problema? El Espíritu Santo. Mire lo que aquí también dice Jesús, porque este sí lo aparté yo hoy por si daba tiempo para hacerlo. Vamos a ver. Vamos a Mateo 12, se da cuenta. Mateo 12, 26. Mateo 12, 26. Mire lo que Jesús dice aquí. Qué impresionante. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, oiga Jesús dice, y si yo echo fuera los demonios, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Jesús echaba los demonios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice que Él echa los espíritus a través y por el poder del Espíritu de Dios. Si Él echaba fuera los demonios, si Él era instruido, porque dice la palabra que desde pequeño Jesús iba siendo instruido por el Espíritu. Si Jesús necesitó como instrucción, como guía, como enseñanza, como capacitación, como poder al Espíritu Santo, ¿qué hacemos nosotros aquí si el Espíritu Santo no es el que gobierna en mi vida y gobierna en tu vida? Si tú descuidas el Espíritu de Dios, ¿qué te queda? Si yo como pastor descuido el Espíritu de Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí? Hablarles como hombre. ¿Y a dónde va a llegar eso? ¿A dónde? Si el Espíritu Santo no está entre nosotros y cada uno de nosotros no respeta a Dios para decirle, wow, Señor, tú estás en mí. El mundo no puede recibirlo, Dios. Pero gracias, Señor, por este tesoro de tu presencia en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, lléname, enséñame, guíame, muéstrame, capacítame. Yo solamente en revelación le he estado pidiendo a Dios toda la semana de que tú puedas entender la grandeza de tener a Dios dentro de tu corazón. Y tener la amabilidad, tener el decoro, el respeto de entender que la persona de Dios está dentro de tu corazón para que tú obedezcas, para que tú le tomes atención, para que tú leas la Biblia y le digas al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia, ayúdame. Porque Él dijo que no te iba a dejar solo, que todas las cosas que sucedieran arriba en los cielos, el Espíritu Santo nos las iba a comunicar. Que a través del Espíritu de Dios, como Dios se comunicaba con Jesús a través del Espíritu de Dios, también lo iba a hacer con nosotros. Imagínate que yo te regale algo, que con mucho esfuerzo trabajé horas extras
para conseguir el dinero y te regalo algo que es valioso, muy valioso para mí. No lo usé para mí, pero te lo compré a ti como un regalo. Y cuando llego yo a tu casa, eso está tirado en una puerta aguantando la puerta de la cocina. Y cuando entras a mi casa dices, wow, qué feo. Ni entiende lo que le di, ni sabe cuánto cuesta esto, qué lástima. Y lo tiene tirado ahí. Mira, esa cosa, lo que te di es, disculpa que estaba un poco feo. Cuando no lo vayas a utilizar o cuando quieras salir de él, me lo devuelve. Ay, sí, esa cosa está... toma, si quieres llévatelo. Lo rescatas. Eso hace Dios. Rescata su espíritu de aquel que no entiende que para que lo recibieras, Jesús tuvo que morir. Que te es necesario comprender estas cosas, porque es como cuando estudiamos. Si el maestro no te enseña 1, 2, 3, 4, te enseña los números y la composición de los números, para nada te enseña la suma o la multiplicación o la división, porque tú no sabes ni siquiera los números. Si esto que se ha hablado aquí 1.000.000 de veces, tú no lo atiendes, no lo comprendes, es solo religión. No es más nada. Nos hace, sin el Espíritu de Dios, vamos a pensar como hombres. Y nuestros valores van a ser como los de los hombres. No vamos a ir para ningún lado. Dios no ve como ve el mundo. El mundo ve una iglesia de 5.000 feligreses y dice, esto sí hay bendición. Y Dios andaba con 12 y en aquella época veían a Jesús con 12 y no tenía ni siquiera un templo y decían, ¿quién va a seguir a este? Mi hermano, no se confunda. A lo mejor de 60.000, de 5 millones, como algunas iglesias dicen, tenemos 5 millones. Los mueles a todos y no sacas uno. ¿Sabes por qué? Porque esto en teología se llama vida con vida. No es entrar y salir a una iglesia. No es asistir. Es vida con vida. El Espíritu Santo debe hacer la obra en ti y debe haber dentro de ti un nuevo nacimiento. Y si este nuevo nacimiento no está en ti, tú no has nacido de nuevo para con Dios. Tú no existes. ¿Cuál es su Social Security? 253524. ¿Cuál es? Otra vez dígame. 252934. Pero no lo encontramos aquí. ¿Tú te estás seguro que es ese? Bueno, ese es el que me gusta, porque siempre ese es el número que yo he apostado. 253934. ¿No está? No, ese lo inventó usted. Sí, pero como me gustaba. No, señor, usted no existe. Si el Espíritu de Dios no está en ti como estuvo en Jesús, no hay nuevo nacimiento, no hay revelación, no hay sanidad, no hay nada. No tienes nada. Mi hermano, yo vine cuando el Señor me llamó a hablarte claro, a decirte la verdad. Hablarte con todo mi corazón. Y me preocupo. Y Dios pone la angustia de Él en mí a través del Espíritu de Dios. Para que yo te hable lo que es. Y para que tú entiendas, si le preguntas al Espíritu de Dios, estás en el lugar indicado. Estás donde tienes que estar para crecer a través del Espíritu de Dios. Que si haces estas cosas, ten la seguridad que el Espíritu te las va a mostrar y tú llegas a los cielos. Tú llegas a los cielos. No porque estés
aquí con el pastor Rodríguez, sino porque tú has abierto tu corazón y los oídos a llenarte del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios me gobierna a mí y yo soy la cabeza por debajo del Espíritu de Dios para hablarte, para estimularte, para decirte por dónde debemos ir, y tú también haces caso, entonces estamos en el mismo plan. Pero cuando no tienes el Espíritu de Dios, no entiendes, no oyes, no comprendes y estamos en un diferente plan. Yo estoy en el plan de todos nosotros para llegar a los cielos y tú estás en tu propio plan para satisfacer tu carne. Este es un problema grave. El Espíritu de Dios es lo más importante que tenemos. Y no podemos descuidarlo. Te voy a leer otra cosa, mire. Porque lo que Dios nos dio es tan hermoso. Lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu vida. Mire lo que hace y lo que sucede cuando no atendemos al Espíritu de Dios. Dice, esto es Mateo 12:43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega allá, desocupada, barrida y adornada, wow. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Te lo voy a explicar. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos llenos de mal, ¿ok? Y el Espíritu Santo entra dentro de tu corazón. ¿Cuántos se acuerdan cómo estábamos vencidos sin Cristo, sin Dios en nuestros corazones? Angustias, temores, miedos por todo, miedo a mañana, miedo a lo que voy a hacer, miedo a lo que voy a emprender, miedo a que mañana pierda el trabajo, miedo a que mañana no tenga, miedo, angustias, temores, vacíos. ¿Acaso alguno estaba en el mundo y no tenía esto? Todos estábamos así, sin propósito, sin nada, vivir por vivir, vacíos. ¿Verdad? Así estábamos. Cuando estábamos en el mundo y el Espíritu de Dios entró dentro de tu alma y de tu corazón, ¿sabes lo primero que hizo? Limpiar, sanar, quitar el miedo, quitar el temor, corregir. Y si no era suficiente, adornó tu corazón para Él habitarlo, para Él habitar ahí dentro de ti. Porque dice que Dios puso el Espíritu Santo dentro de tu corazón, que es donde están todas las emociones, porque Dios sabe que el que maneje tus emociones, maneja tu vida. Así que los entró dentro de tu corazón, dentro de tus emociones, para que tú sintieras entonces lo que viene de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, que es lo que es el fruto del Espíritu. Y el que está lleno de esto, ahora, mira lo que dice, porque es hermoso lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en un ser humano. Dice que cuando el Espíritu llega de nuevo, o sea, si tú descuidaste, está adornada, limpia, porque Dios sacude, bota todo lo que no sirve, quita las enfermedades, quita el mal, quita la opresión. Y cuando el Espíritu Santo entra, mira cómo la encuentra el demonio. Dice, él salió de esa casa, y cuando salió de esa casa estaba destruida. Porque dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla. Mire, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué desocupada? Porque ya el Espíritu Santo no está por rebelión.
Pero ya el Espíritu Santo, lo único que no hay es que está desocupada del Espíritu de Dios. Y dice, barrida y adornada. Eso hace el Espíritu Santo. Adorna tu corazón con su presencia. Le da armonía en los colores. Lo llena de paz. Tú entras a una casa donde la casa está pintada oscura y ya tú sientes, wow. Pero tú entras a una casa con un color, no sé, un color azul, y hay armonía en esa casa en los colores y todo está hermoso, tú dices, oh, qué lindo está esto, qué belleza esto. Esta casa, fíjense, estaba barrida y adornada, pero desocupada. Ya el Espíritu Santo se había ido. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que si nosotros descuidamos la presencia del Espíritu Santo, lo que antes teníamos viene a ser 7 veces peor, porque ahora está desocupada, barrida, limpia. Pero yo no pongo mi vista en esto, yo lo que pongo mi vista es en que la obra del Espíritu Santo es tan hermosa, que dice barrida y adornada. Los que han arreglado una casa, o los que han en algún momento decorado, o los que han hecho un arreglo o una reconstrucción en su casa, saben que para llegar a la decoración tiene que hacerle mucho a la casa. Pintarla, limpiarla, hacer todo lo que hay que hacer para que entonces vayas y compres los adornos y los pongas. Así pone tu alma y tu corazón el Espíritu de Dios. Qué hermoso es tener una relación verdadera con el Espíritu de Dios. Voy a leerte esto y con esto terminamos. En Romanos 8, Pablo escribió algo que es impresionante. Yo creo que una de las epístolas más claras para nosotros entender la relación con el Espíritu de Dios. Dice, ahora pues, esto es 8.1, Romanos 8.1, dice, mire bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Vamos al cielo. No como estábamos en el mundo y hacíamos cualquier barbaridad y cualquier mal y creíamos que íbamos al cielo. No. Pablo aquí habla de nosotros, de los que obedecen a Dios. Y no, ninguno de nosotros obedece 100% a Dios, y Dios lo sabe. Dios está pendiente de cuán esfuerzo tú haces para obedecer. Cuánto tú te arrepientes día con día para decirle a Dios, Señor, perdóname que fallé otra vez. Y no importa cuántas veces te arrepientas de todo tu corazón, Dios está dispuesto a remendar, a reparar, a perdonar y a levantarte. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. ¿Y qué es esto, pastor? No andan conforme a la carne. Los que andan conforme a la carne andan según las formas del mundo. Yo soy más que tú, pero para Dios todos somos iguales. O sea, yo soy más que tú porque yo soy rico o yo soy millonario. Me gusta esa frase que dice, pobrecitos los ricos que lo único que tienen es dinero. Pero todo lo que tienen lo hacen o lo hemos hecho para alcanzar o para hacer que lo material nos haga feliz. Y sabemos, Madonna una vez dijo, pobre aquel que cree que el dinero hace la felicidad. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuán yate el más grande del mundo te compre, no importa cuántos jets o cuántos aviones tenga. Eso no, eso te ocupa. Te ocupa.
pero no te hace feliz. Hay muchos hombres que no se quedan tranquilos, no pueden, porque cuando están tranquilos entonces encuentran el vacío. Y el vacío es horrible. No puedo. Y viene el vacío. Y alrededor están solos. Pero todos buscamos una misma cosa, la felicidad. Y el único que da esa felicidad en la paz, en la soledad, en la tranquilidad de tus rodillas, es Dios. A través del Espíritu de Dios. Y si no tenemos a Dios, nada tenemos. Yo me puedo ocupar. Todos nos podemos ocupar. Pero después que te ocupes, que tú puedas ir a tus rodillas, que ahora el vacío sea luz, sea paz, sea gozo. Que ahí en la soledad con Dios tú puedas decirle a Dios, oh Dios, qué hermoso tú eres, Señor. Y qué bueno tú eres, no por las cosas que tengo, sino porque tú, Dios, has llenado mi corazón de tantas cosas hermosas a través de tu Espíritu Santo que no tengo cómo pagarte. Tú eres bueno, Dios, no por lo que tengo, sino por lo que me hace sentir. Tú, Dios, eres lo único que necesito en esta vida, Señor. Y cuando tú trasladas la vista de aquí para el Espíritu de Dios, todo tu ser, toda tu alma, todo tu corazón se llena de cosas que aún tú no conoces. Y que si no te dispones para con el Espíritu de Dios, no las vas a conocer. Porque yo no las conozco todas. Porque Pablo nunca las conoció todas. Porque para conocerlas, para conocer estas maravillas, esto que solo viene a través del Espíritu de Dios, tienes que comenzar una verdadera relación con el Espíritu de Dios. Y que cuando las obtienes o las alcanzas, te va a decir que es algo horrible. Pastor, pero si está diciendo que es muy bueno. Es horrible porque ni siquiera se las puedes mostrar o enseñar a las personas que tú amas. Yo me paro aquí y si tratara de explicártelo, no hay forma, me quedo corto. Porque son cosas tan maravillosas, son cosas tan hermosas, que en la soledad, que en la intimidad con Dios, tú estés tan feliz, tan lleno, tan pleno, tan maravillado de todo lo que Dios ha hecho, porque en estos días Dios me traía, wow, los pajaritos, la belleza de un árbol, de una flor, y cuando la observas bien dices, wow, pero cuánta belleza hay en una flor. Señor, ¿y sabes qué? Que todo esto Dios lo hizo para nosotros, para sorprenderte. Porque la verdad es que cuando tú te montas en una montaña y tú ves aquella grandeza y dices, wow, qué belleza. Dios lo hizo para maravillarte y cuando en la noche vemos las estrellas y vemos esa inmensidad y no se acaba, dices, wow, ¿dónde termina esto? Dios, cuán grande eres. Y cuando estas cosas te maravillan y la plenitud de Dios llega a tu corazón a través del Espíritu de Dios, solo hay una cosa que llena todo en todo, paz. Paz, una paz infinita, una paz. Ese es el punto donde ahora tienes para dar. Ese es el punto donde no estás buscando saquear a nadie. O que alguien te haga feliz, o algo te haga feliz, sino que en ese punto tienes tanto que tienes ahora para dar. Y ese es el punto donde todos tenemos que llegar. Y para dar lo que hemos recibido, amor, gozo, paz, paciencia y por sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios. A aquellos que viven sin lo que tú tienes dentro. Porque yo me digo, y todo el tiempo, wow, Dios, me has mostrado algunas cosas a mí. ¿Y cómo se puede vivir sin esto? ¿Cómo
mi clamor es que Dios les muestre a su pueblo, a ustedes, su hermosa presencia, su amor, el amor que Dios tiene para contigo. Cómo Dios te llama, Dios quiere que te fijes en Él para darte todas estas cosas. Dios quiere llamar tu atención para que tú entiendas cuán grande es el amor y que Dios te llamó a ti para darte todas estas cosas. Sin reservarse ninguna. Todas. Dios quiere que disfrutes. Dios hizo todas estas cosas para que las disfrutes. Usted no se da cuenta que el que anda angustiado, el que anda en problemas, no es capaz de ver un amanecer o un atardecer o disfrutar simplemente unas vacaciones. No puede. Las cosas más pequeñas, porque anda entretenido en la vida. Esto es el mundo y no en Dios. Pero nosotros nos entretiene Dios. Y entonces vemos al mundo y vemos su angustia y vemos sus preocupaciones y vemos sus temores, pero no podemos hacer nada. Y es wow, porque tú quieres trasladar esto, tú quieres que esto lo tomen, tú quieres, porque tú dices, es como, más es un buffet gigante donde tiene de todo. Y las personas que usted conoce, se para usted en la puerta y dice, entren que aquí hay comida. No, me estés hablando de comida, que tengo mucha hambre, tengo que ir a buscar. Pero aquí adentro hay, ay, sí, allá adentro hay. Gracias. Este loco. Y tú ves el buffet y dices, wow, ¿cómo hay comida aquí? Miren, vengan, hay para todos, ¿quieren entrar? No, gracias. Yo estoy muy ocupado. Y tú dices, wow, qué lástima, qué dolor. Porque tú dices, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí hay abundancia, aquí hay paz, aquí hay llenura. Aquí no falta nada. Y toda esa comida la mandó a preparar Dios para ti. Toda es tuya. Lo único que necesita es una disponibilidad. Lo único que necesita es disponerte, tomarlo, pedirlo, clamarle. Y esa proximidad con el Espíritu de Dios para no pensar como hombres, sino en el Espíritu. Para empezar a ver las cosas espirituales, porque el Espíritu de Dios y Dios mismo es Espíritu, no es carne. Voy a leerte esto, con esto terminamos y seguimos la semana que viene. Esto no te lo voy a explicar, te lo voy a explicar la semana que viene, pero te pido que en tu casa, por favor, lo leas y para que el Espíritu de Dios te revele también a ti. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, tú quieres aliviar tu vida sencilla, te lo voy a decir sencillo. Tú quieres aliviar tu vida sencillamente. Empieza a tener un respeto y una fidelidad por Dios. Y lo primero, despiértate temprano. Di, este es el día en el cual Dios me va a bendecir. Ora a Él. Dile, Señor, voy a salir hoy a la calle, Dios. Señor, se me van a presentar a lo mejor problemas, angustias o temores, pero Espíritu Santo de Dios está conmigo. Dame paz, dame calma, dame sosiego, dame de tu presencia. Quiero caminar contigo. Esto, mi hermano, es increíble. Cuando comas,
No importa quién tengas a tu alrededor, no importa quién sea. Cada día que hayan alimentos en tu mesa, dile, Dios, gracias, Padre, por estos alimentos. Los reconozco, Señor, que nunca han faltado en mi mesa. Bendice estos alimentos, Dios, que nunca falten en mi casa y en la casa de mis hermanos, Dios. Gracias, Señor. Comienza a tener una relación firme con Dios. No como los del mundo, que andan en religión, sino de tu corazón, de tu vida para con Dios. Comienza con cosas pequeñas. Busca esa relación, dile a Dios, Señor, tú me diste de tu espíritu. Entonces, Dios, yo quiero tener una relación verdadera, Espíritu Santo, contigo. Lléname, ven, lléname. Hazme leer la Biblia, hazme orar. Es tanto que la palabra dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Y los que oran, que oren también en espíritu. Toda la comunicación con Dios es a través del Espíritu de Dios. Y si no hay una comunicación ni un trato a través del Espíritu de Dios, no hay nada. Aquí lo dice, mire, dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ejemplo, si yo aquí como pastor me paro y lo que yo estoy buscando es manipular, dañar o enriquecerme, el Espíritu de Dios no está sobre mí, yo estoy buscando la carne. Es la carne lo que me está manipulando y guiando. No es Dios, es mis intereses. Es mi capacidad que yo tengo para manipular los corazones y llenar mis bolsillos. Es una blasfemia, eso está mal. Y eso daña al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, porque entonces todos consideran, yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor me bendijo con muchas bendiciones, pero wow, yo algunas veces no le digo a las personas que yo soy pastor cuando me conocen y ven la casa y ven lo que yo tengo, porque dicen, otro ladroncito más. Entonces lo estoy haciendo pecar al pobre, lo estoy haciendo pecar y wow, pobre hombre, porque ahora me está juzgando sin conocerme, ni saber quién yo soy, ni lo que pasó con mi vida, ni lo que Dios ha hecho en mi vida, y juzgan la obra de Dios por lo que están viendo. Eso es carne. Eso es la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, no pongamos nuestra vista en la carne, sino en lo espiritual. Porque el carnal y el que ve como ve el que está en la carne, no puede agradar a Dios. Si yo comienzo a hacer lo que el mundo hace, y como el mundo lo hace, y con los valores del mundo, mi hermano, no tenemos una iglesia, no hay nada aquí. Hay que irse. Hasta yo me voy. Todo tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Dice, mire lo que dice aquí, el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. No es otro Espíritu. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el mismo Espíritu que levantó a Jesús también te va a levantar a ti. No es otro Espíritu, es el mismo. Ahora, ¿cuán grande es Dios? ¿Cuán poderoso es Dios? ¿Cuán eterno es Dios? ¿Tú te imaginas que Dios pone un pedacito de su presencia dentro de ti?
Y que si tú la agigantas, si tú obedeces, si tú la nutres, eso que viene de Dios, que es una bendición, como dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y dones de amor, Dios de profecía, dones que agigantan tu corazón entonces para servir en humildad a Dios. Si estas cosas, tú te imaginas esto puesto en el corazón de un hombre. Mira a Jesús. Esto no es que tú eres poderoso, porque, oiga bien, entiende, entre más, ¿cómo tú sabes? Entre más se aumenta la obra de Dios en tu vida, más humilde tú eres. Entre más Dios llena la vida de un hombre, más humilde es. Y el mundo, oye, esto es terrible, el mundo lo ve a ese hombre como nada. Pero cuando al mundo llega un hombre que les dice que él puede salvar sus vidas más que Jesús, a ese lo siguen. Es horrible. Porque cuando un pastor diga, y lo he oído, yo puedo salvarte, pueblo. Oh, necesitan un salvador. ¿Cómo te va a salvar el pastor si él mismo no se ha salvado? ¿Cómo? Nadie sino Dios salva. Nadie sino Jesús a través de la cruz. Entonces, no desviemos nuestra visión de Jesús, de Dios y sobre todo de lo que Jesús dejó y Dios dejó. ¿A quién? Y si descuidas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿qué tienes? ¿Cuál relación hay con Dios? Si Jesús tenía una relación a través del Espíritu de Dios. Y aquí lo dice claro, ¿verdad? Aquí dice claro esto para terminar. Dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Semana que viene explico esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¡Qué lindas palabras de Pablo! Es la promesa. Es una relación con Dios, sí. Es una relación con Jesús, sí. Pero es una relación estrecha con el Espíritu Santo para ser informados, guiados, estimulados, para que el Espíritu de Dios nos muestre y nos enseñe, tú eres hijo de Dios. No hay otra forma. Y esto poco se predica esto. Muy poco se predica esto. Que el que Dios dejó aquí como guía para tu vida, para tus emociones, para tus decisiones, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, tú estás aquí para llenar nuestras vidas y nuestros corazones, pensamientos y deseos. Espíritu Santo de Dios, te pido que hoy reanudemos toda experiencia, toda enseñanza,